Buenos días, saludos cordiales. Le doy la gloria a Dios en este momento por estar acá, siempre labrando caminos de amor para mí. Agradecimiento a los organizadores del primer Congreso de Investigación e Innovación, Ciencias de la Salud de nuestra Universidad de Oriente. Su servidora Mila Roselena Rodríguez del Departamento de Matemática, asisto con una disertación titulada Serendipiando con las matemáticas y las ciencias de la salud. Es para mí un honor mostrar la profunda transdisciplinariedad de la ciencia, arte, lenguaje, matemática en las ciencias de la salud. La palabra serendipia es un encuentro afortunado, tal vez fortuito, pero esencial cuando se hace investigación. La manzana de Newton, por ejemplo, realmente existió. Y así otros investigadores haciendo algunas actividades aparentemente fuera del contexto de lo que investigan, pueden conseguir luces. En tal sentido, voy a manejar toda la investigación desde un lema que más bien es un axioma, tal cual la realidad de que después de un número natural existe otro número natural. Tal cual esa realidad también es cierto, según Denise Vera, que no es el cuerpo el que enferma, sino el ser humano. El cuerpo no es solamente el que enferma, sino el ser humano, que es una complejidad, una exanaturaleza, cuerpo, mente, alma, espíritu, Dios. Dios acomoda la tierra, la naturaleza, para crear al hombre del barro. El ser humano tiene todos los componentes del barro, y con un soplo de vida, su aliento, que es su espíritu, le dio vida a Adán. Y en ese entonces comienza a formarse las emociones, los sentimientos, la conciencia, que recorre toda la sangre y que se llama alma. Entonces, recordemos, no es el cuerpo el que enferma, sino el ser humano. Voy a pasearme por 3 serendipias. La primera la titulé Cartografiando territorios fluidos. Después neuroartes. Y después el alma en los microtúbulos, en las células, que sale del cuerpo al morir. La primera serendipia, titulada Cartografiando territorios fluidos, se debe a la compleja argentina Denise y el investigador europeo Vera Delais. Se trata de pensar, en primer lugar, la complejidad del cuerpo y por tanto la complejidad de un gran sistema que se llama salud. Sabemos que en el reduccionismo de la ciencia moderna, ciencia separada de la filosofía y de la teología, anclada en el reduccionismo y la colonialidad, nosotros hemos manejado un cuerpo como un cuerpo máquina, sí, separado de la mente, el individuo separado de la sociedad, el humano separado de la naturaleza, lo normal separado de lo patológico y lo público separado de lo privado. En ese sentido, proponemos el paso a una decolonialidad del sistema de salud y pasar del cuerpo máquina al cuerpo entramado, ¿sí? Para recordar las concordancias heraclianas de la filosofía antigua, donde la razón se sabe que no solo se aloja en la mente, sino también en el alma y el espíritu. Y así también la mente, el alma y el espíritu enferman.
Entonces el cuerpo no está separado de la mente, el individuo no está aislado de la sociedad. La naturaleza alimenta y permea al ser humano. Por algo la tierra fue acomodada y contada así en el Génesis para la creación del ser humano. Lo patológico no está divorciado de lo normal, ni lo público de lo privado. Hemos pensado en las ciencias de la salud y así en la educación, en un cuerpo sin completitud, una salud vacía, sin vida, un cuerpo descuartizado en aparatos y sistemas, aislado de su medio nutriente. El cuerpo se volvió antónimo de la mente. El hombre se separó de la comunidad, la persona del organismo, la humanidad del cosmos. Son palabras de Denis Ibarra en su obra sobre la complejidad del cuerpo, la complejidad de la salud y por tanto la complejidad del ser humano. En eso, en el mero hecho de las ciencias de la salud, patológicamente hemos violado la condición humana, un cuerpo abstracto y desvitalizado, un cuerpo separado de la psiquis, de la emocionalidad, un cuerpo desligado de su espíritu, y la educación ha avalado tales resultados y los profesionales de la ciencia y de la salud llevan estas consecuencias en su formación que ha estado separada de la complejidad de la vida. En tal sentido, cartografiando los territorios fluidos significa volver a la complejidad de la creación, a la salvaguarda de la naturaleza de la vida. Si la función de la ciencia de la salud es la salvaguarda de la vida, entonces debe ser la salvaguarda de la naturaleza compleja del ser humano, ese que acabamos de decir, naturaleza, cuerpo, mente, alma, espíritu. Cartografiando territorios fluidos lleva a adoptar una perspectiva vincular y no dicotómica en el punto de partida que hemos elegido para abrir el discurso monológico del cuerpo y repensar la corporalidad dando lugar a la multiplicidad de vivencias contemporáneas que pugnan por escapar a la sujeción de los modos modernos de producción de sentido y experiencia. En ello, en el arte dialógico, debemos regresar a una herramienta crucial para la construcción de abordajes complejos en la salud. Un imaginario encarnado en los médicos y en la forma de organización hospitalaria. Y la pandemia fue una de las pruebas en las cuales la eticidad en la ciencia de la salud fue violada reiteradamente. El saber y la responsabilidad fundada en un modelo mecanicista, en sistemas de salud burocratizados y plagados de intencionalidad educativa, esos hechos que están vivos actualmente deben ser deconstruidos. Entonces, en las urgencias, desde la perspectiva de la complejidad, no puede existir barreras infranqueables entre lo propio y lo ajeno, el cuerpo y la mente, el individuo y la sociedad o los seres humanos y su medio ambiente. La salud, por tanto, no puede regirse por parámetros abstractos ligados a un arquetipo fijo y universal. El hombre sano, ya sea este concebido como un modelo ideal o un normal estadístico, y entonces, ¿dónde queda la diversidad de la creación? En estas urgencias atiende Pupo a ir más allá de esas aprehensiones de reducir al ser humano. Y aparece una serendipia, que es la serendipia 2, que pronto vamos a estudiar, que se llama neuroarte, con las relaciones cuánticas entre el cerebro, la mente y el sistema endocrino, el sistema inmunológico, los sistemas nerviosos, el cuerpo, las expresiones artísticas y los mundos de la conciencia, estructura, construir y nuestras creaciones. Por eso entonces es importante adquirir el arte ecosófico de concebir la salud desde lo ambiental, social, espiritual, profundamente complejo. El profesional de la salud debe ir en consonancia, aquello que Bachelard decía muy bien, hay que ir por el lado en que la razón gusta de estar en peligro. En la Serendipia 2 vamos a Santiago Ramón y Cajal
para reconstruir hechos sobre la neuroarte. El investigador Santiago y Cajal es un investigador español que fue primero artista y fue probado por su padre qué tan buen artista era, qué tan buen dibujante era. Se hizo médico y luego con su creación poética artística vuelve a reconocer en las estructuras del sistema nervioso mediante dibujos las conexiones que esconde el cerebro. Es considerado el primer cartógrafo del cerebro. La corteza cerebral es la capa más externa de nuestro cerebro. Recibe y procesa información de nuestros órganos sensoriales, controla la actividad motora y es responsable de las funciones cerebrales y superiores. Cajal describió con gran detalle las neuronas piramidales, cruciales para el funcionamiento de la corteza cerebral. El nombre de la neurona piramidal se debe a su cuerpo celular piramidal y a una estructura ubicada en el centro de las células. Estas neuronas se encuentran en proporción bastante amplia y de nivel superior, de manera que Cajal pudo dibujarlas con su pincel. En ello, al igual que muchas neuronas del cerebro, la neurona piramidal presenta una simetría axial y estos dibujos que les presento son de Cajal, que están resguardados en un museo. Debido al gran tamaño de estas neuronas, él pudo hacer dibujos sin necesidad de un microscopio, simplemente observándolo en humanos muertos, por supuesto. Uno de los documentos más importantes de Cajal fue la espina dendrítica, esos finos pelos que cubren profundamente las dendritas de muchas neuronas, y utilizó el método Cogit para teñirlas. No olvidemos que Cajal recibió el premio Nobel junto a Golgi justamente por el descubrimiento neuronal. Resultados que convencieron a muchos científicos y que han llevado, por ejemplo, a notar cómo estas espinas dendríticas se disminuyen en personas asociadas con déficits cognitivos, como el Alzheimer, Parkinson, el autismo, el síndrome de Down, la esquizofrenia, la drogadicción. El neuroarte también ha sido atendido recientemente por Luc Delanoy en sus artes para la salud, porque ha unido transdisciplinarmente filosofía, psicología, ciencia, arte. Cuenta con la colaboración de artistas, escritores, filósofos, neurocientíficos, médicos, arquitectos, agrupados en una red internacional que actúa localmente. Neuroartes es un servicio a la comunidad. Y en ello este concepto de neuroarte complejiza la percepción humana, la imaginación, la educación, el conocimiento, el propósito, la sabiduría, y va a una serie de observaciones y preguntas filosóficas y científicas para ir reconstruyendo mediante el arte de dibujar estructuras del cerebro para pensar en una convergencia en la conciencia humana. La transdisciplinaridad recorre una red internacional de filósofos, artistas, biólogos que contribuyen en un marco teórico práctico de nuestras apuestas. Y estas contribuciones han dado resultados muy hermosos en las neurociencias que se han vuelto a la complejidad del cerebro. Y uno de los propósitos de este diálogo transdisciplinario que plantea la neuroarte es el libre desarrollo de las subjetividades de los individuos. Esa capacidad imaginativa, creativa de las artes que favorece el diálogo entre los saberes y los actores sociales. Estas reflexiones epistemológicas de los neuroartes empoderan a diferentes actores sociales para que actúen y viven una práctica social desde la perspectiva de las artes. Y lo expresa muy bien, y los resultados han sido publicados en el libro de Delanoy, Neuroartes, un laboratorio de... Es que somos criaturas bidimensionales, aparentemente atrapadas en un mundo tridimensional por la geometría de la retina, la matemática transversalizando las neuroartes. El cerebro interpreta imágenes visuales bidimensionales como si tuvieran 3 dimensiones. Y en ese uso de esas señales es grabado un ojo bidimensional y luego vivido en 3 dimensiones por el cerebro. El cerebro
se contrae, se retrae y se afecta por los dibujos y las señales conceptuales en la neuroarte. Entonces es un arte que involucra la atención a la búsqueda de patrones, y esta búsqueda conlleva modificaciones de células de redes cerebrales involucrando la sensación y la percepción. El arte de un juego individual y social que genera creatividad sin límites en el tiempo. También García ha estudiado muy bien el asunto del arte y la salud con los neuroartes para ir pensando cómo la conciencia se fortifica en la salud. Y al fortificarse en la salud, cómo el cerebro es permeado, sus estructuras neuronales son permeadas y así es afectado el cuerpo. En la tercera serendipia, la ciencia ha comprobado lo que 3000 años antes, en el Antiguo Testamento ya se sabía que al morir no solo sale el espíritu que va a Dios, sino que de la sangre sale el alma, que está constituida por todos los pensamientos, los sentimientos, la conciencia, donde el individuo puede seguir sintiendo y padeciendo o disfrutando, aprendiendo sin el cuerpo. Y los científicos han identificado, no le han dicho que se llama alma, le han dicho que es una estructura extraña que sale del cuerpo, que está en los microtúbulos, en las células y que sale del cuerpo al morir, y ellos dicen que va al universo, y en efecto sí sale del cuerpo, sí va al universo, o al infierno o al cielo. En ello, el doctor Stuart, en complicidad con el doctor Sir Perenson, físico matemático de Oxford, ya desde 1996, han desarrollado toda una teoría cuántica de la conciencia que establece que el alma está contenida en las estructuras de microtúbulos de las células cerebrales. Y así, en ese citoesqueleto de las neuronas aparece especialmente una comunicabilidad que propone unidades pequeñas del citoesqueleto que actúan como canales de transferencia cuántica. Esa transferencia cuántica ha dejado mucho que decir y que conjunciona las sagradas escrituras, y ya vamos. En tal sentido, todo este asunto del alma, con los microtúbulos y todos los descubrimientos científicos, los he registrado en mi libro de 2024, De las tinieblas a la luz a precio de sangre. Y de la maravilla del cuerpo con alma y espíritu, desde el barro en Adán conforman el espíritu, donde el soplo de vida de Dios, el alma, originada de la palabra hebrea nepex, que significa garganta, el que respira, y el alma deviene también de la palabra griega psique, se aloja en la sangre y va permeando todo el cuerpo. Dios formó al hombre del polvo del suelo y sopló en sus narices el aliento de vida. El hombre vino a ser alma viviente. Lo cuenta Génesis. En el alma se aloja la conciencia, los sentimientos y se permean de los pensamientos. En el alma tenemos nuestras emociones que pueden enfermar el cuerpo, en tanto el alma en la sangre y la sangre en todo el cuerpo que lo permea. Como expresa nuestro amado Dios, entonces les dijo: mi alma siente una tristeza de muerte. Quédense allí velando conmigo. Nuestro amado Dios, hecho hombre en Jesucristo, padeció, y al mismo tiempo, como Dios, sabía que venía a pagar por nuestros pecados. Es el alma la pelea entre el reino de los cielos y el reino de las tinieblas. El alma es llenada por el Espíritu cuando aceptamos a Jesucristo. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de vida y de noche. Entonces me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? En un mundo lleno de desconsuelo y abatimiento, Dios amado ofrece un Jesucristo de descanso. Lleva mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, como lo cuenta en Mateo. En los avatares de la vida de
debemos de cuidar nuestra alma, y no temáis a lo que mata en el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temé más a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. En verdad, volver a nuestra alma a Dios, atarla al Espíritu y el Espíritu al Espíritu Santo. Como lo cuenta Salmos 42, cuando nuestro Señor estaba abatido, porque sabía que iba a ser condenado como el cordero inmolado. ¿Qué sucede con el alma al morir el cuerpo? La ciencia reconoce que el alma no muere. Con sus errores los reconoce en medio de su limitada capacidad. Ya la Biblia afirma tajantemente que el alma no muere. Y aconteció que al salirse el alma, pues murió. Llamó a su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. En cuanto a nuestro espíritu, la gracia de Dios para diferenciarnos de los animales y hacernos semejante a él, del griego invocado, soplo de vida en Adán, que Dios le dio al barro, pero el Espíritu Santo de Dios es espíritu de sabiduría, inteligencia, consejo, fuerza, ciencia, paciencia, temor de... Y somos un solo cuerpo y tenemos un solo espíritu. Además, hemos sido llamados a una misma esperanza. Y bajo esa misma esperanza debemos atender en la ciencia de la salud a un ser humano complejo. Solo hay un Señor, una fe y un bautismo, y tenemos el mismo Padre y el mismo Dios que está sobre nosotros. Él actúa por medio de todos nosotros y está en todos nosotros. Es urgente atar nuestro cuerpo a la mente al alma, el alma al espíritu, y el Espíritu Santo. Es un mandamiento de Dios. Porque más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, templanza, como lo cuenta Gálatas. Tanto necesitamos todos estos frutos de nuestro espíritu y que gobierne Dios en nuestros corazones con su Santo Espíritu, y es la promesa de la salvación del alma. Tienen ustedes aquí toda una cantidad de referencias, se dice mucho, se dice muy rápido, la investigación no es sencilla. Y a ti, Jesucristo, que viniste a morir por nosotros, dedico todo lo que hago. Eres mi más grande ejemplo de perseverancia. Muchas gracias a todos ustedes y tenemos 3 minutos para las preguntas. Gracias.